se llama Renuévame. Filipenses capítulo 2, verso 13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y yo quiero animarle a usted a que a partir de hoy usted empiece a hacer esto una oración diaria. Señor, pon tu querer y pon tu hacer en mi corazón. De verdad es una oración que no tarda usted 10 segundos haciendo. Es fácil, pero es muy poderosa. Todos nosotros decimos: Señor, que tu voluntad se haga en mí. Jesús lo dijo, pero estaba próximo a morir en una cruz crucificado. Probablemente usted no lo utilice cuando esté pasando un momento difícil. Usted no dice: Señor, que se haga tu voluntad en esto. Probablemente usted dice: Señor, sácame de esto. Sin considerar la voluntad de Dios en medio de la circunstancia adversa o difícil. Sin considerar el proceso o lo que Dios está produciendo en nosotros. Cuando hablamos de Dios siempre pensamos que todo debe de marchar muy bien, pero cuando leemos la Biblia no siempre todo marchó muy bien. Y necesitamos entender que Dios también está en medio de los procesos difíciles de la vida. Y que Dios también está formando y fortaleciendo la vida de Cristo dentro de nosotros en medio de las adversidades del día a día. Dios en su sabiduría, dentro del grupo o del equipo que acompañaba a Jesús, había un Judas. ¿Por qué era necesario Judas en el grupo? Bueno, porque Judas era el que le iba a traicionar al apóstol, el que iba a producir que él pudiera cumplir el propósito para el que había sido llamado. Hoy vamos a ver algunos principios para la renovación. Número 1, debemos de regresar una vez más a Dios. ¿Qué es lo primero? Debemos de regresar a Dios. Señor, renueva mi vida, renueva mi mente, renueva mi corazón. Señor, transfórmame. ¿Sabe qué debo de hacer? Debo de regresar nuevamente a Dios. Lamentaciones capítulo 5, verso 21 dice: vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Es interesante como lo dice el profeta: vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos a Dios. Ahora, no sé si usted nota, vuélvenos. O sea, la oración es: Señor, haz que mi corazón se vuelva a ti. El verso anterior que leímos dice: porque Dios es el que produce así en nosotros el querer como el hacer. Entonces yo digo: Señor, no quiero vivir más como estoy viviendo. Cambia mi vida, cambia mi mente, cambia mi corazón. Rompe toda cadena, toda prisión en mí. No quiero ser un hombre agresor, no quiero ser una persona enojada, no quiero que la ira gobierne mi corazón, no quiero ser una mamá gritona, no quiero ser alguien que no sea amable. Señor, cambia mi vida. Aquí estoy. Señor, quiero poder transmitir a mis hijos tu amor, tu paz, tu gozo. Enséñame tu temor. ¿Dónde estoy? ¿Sabe qué estoy haciendo? Estoy yendo a Dios con un clamor. El profeta Jeremías en su libro dice: clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. ¿Cuál es el clamor constante de su corazón? Debes de volver a Dios, debes de volver a la oración. Debes de volver a tener un clamor constante en ti. Número 2, debo de confesar mi pecado o mi falta. Dice el libro de Esdras capítulo 10 verso 1: mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba al pueblo amargamente.
ante aquel clamor de aquel hombre, la gente empezó a acercarse a él y empezaron a ser también movidos por el Espíritu de Dios, compungidos, y también empezaron a llorar y también cayeron de rodillas delante de Dios. ¿Cuál es ese pecado que tú no confiesas o que tú no te dueles por él? Número 3. Debemos de regresar a su palabra. Debemos de permitir que nuestra mente sea renovada por medio de su palabra. Salmo 119, verso 25 dice: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. ¿Cómo se sentía el salmista? Abatido, o sea, seco. Él no sentía ese disfrute, esa conexión, y dice: yo necesito que la vida de Dios venga, vuelva a mí. Y para eso está su palabra. Su palabra es vida, su palabra es miel, su palabra es como un río de agua viva que me sana, que me liberta, que me refresca. Si tú estás sediento de Dios, tú puedes venir a su palabra y beber del agua viva de Dios. Jesús dijo que el que bebía de su agua nunca más tendría sed. ¿Has sentido tu vida espiritual seca? ¿Sientes que no logras conectarte con Dios? ¿Sientes que vienes a la iglesia pero hay algo que te limita? Es como una barrera que no te deja disfrutar de la presencia de Dios. Usted necesita ir a la palabra, usted necesita ir a la oración, usted necesita confesar su pecado. Número 4, apártese del pecado. Usted puede venir y decir: Señor, reconozco que soy pecador, reconozco que no estoy haciendo lo bueno delante de ti, y usted llora y usted todo, pero cuando usted sale sigue en su pecado. Y no hay una verdadera lucha, y no hay una verdadera voluntad interna peleando contra aquello, y no hay una voluntad que dice: esto no es lo que yo quiero para mi vida. No hay una resistencia, simplemente hay una rendición. Y simplemente yo me rindo ante el pecado sin pelear, sin luchar. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que cuando eso pasa decimos: es que de nada sirve ir a la iglesia, de nada sirve orar. Acaba de hacer una oración de 5 minutos y ya se le presentó el pecado y dice: soy débil. Dice la palabra: diga al débil, fuerte soy. Yo no me declaro débil ante el pecado, me declaro fuerte en Dios. Me declaro firme en Dios, declaro que hay victoria en Cristo. Dios es el que te da la victoria. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 19. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Sabe qué es lo que hay en el nombre de Cristo? Hay libertad. ¿Sabe qué hay en el nombre de Cristo? Sanidad. ¿Sabe qué hay en el nombre de Cristo? Paz. ¿Sabe qué hay en el nombre de Cristo? Gozo. Pero ¿sabe qué dice? Que todo el que invoca ese nombre, o sea, todo el que pide salvación, el que pide libertad, el que pide sanidad, el que pide paz, ¿sabe cuál es el requisito? Apártese de la iniquidad, apártese del pecado. ¿Quieres invocar la sanidad de Dios? Está disponible para ti, pero apártate de la iniquidad. ¿Quieres invocar la paz de Dios en tu casa? Muy bien, pero aparta la iniquidad de tu casa. ¿Quieres invocar ese nombre sobre tu matrimonio? Muy bien, pero aparta de iniquidad todo lo que haya en tu matrimonio. Uy, Dios, si Dios hiciera algo con mis hijos, bueno, aparta la iniquidad de tus hijos. Pero queremos invocar el nombre sin apartarnos del mal, sin apartarnos del pecado, y no funciona así. 5. Debe de haber una súplica constante y personal. El Salmo 51, verso 10 y 2 al 12 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí.
No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y que nuevamente un espíritu noble me sustente. No sé si usted logra ver la profundidad de esta oración. No sé si usted logra ver el clamor de esta oración. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Reconoces que hay suciedad en tu corazón, que hay pecado en tu corazón? La pregunta es si al mismo tiempo que reconoces esto, hay un clamor en ti, hay un clamor en Dios. Estos son los 5 puntos que vamos a conversar. Pero hoy vamos a enfocarnos en renovar nuestra visión sobre quién es Dios. Permítame leerle y contarle una historia. El escritor Steve Covey, en su conocido libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, Covey dice que ese día en el tren todo estaba tranquilo. Alguna gente iba durmiendo, otra gente iba leyendo el periódico y había una paz en aquel tren y él estaba ahí sentado viendo todo lo que sucedía. De repente entró en el vagón un hombre con varios niños. Aquel hombre se sentó en una silla y cerró sus ojos. Y aquellos niños empezaron a gritar, a correr dentro del vagón, a arrebatarle el periódico a algunas personas que leían el periódico, a gritar, a pelear entre ellos. Inmediatamente la atmósfera de aquel lugar cambió. Todo el ambiente de aquel lugar cambió. Los que estaban durmiendo no pudieron dormir más. Los que estaban leyendo no pudieron leer más. Y las miradas de todo aquel tren, o de las personas que iban en aquel tren, se volvieron a aquel hombre, el padre de los niños, que simplemente estaba con sus ojos cerrados. Al tiempo que todo el vagón había cambiado la atmósfera, el padre de los niños seguía con sus ojos cerrados. Los niños saltaban, gritaban, peleaban entre ellos, arrojaban objetos entre las personas. Era muy molesta la situación. Pero el padre no hacía nada, dice Covey. Yo no podía creer, dice él, lo que estaba viendo. Era como que si no le importara. Era como que si no existieran los niños. Dice Covey que él se levantó y se acercó a aquel hombre y le dijo: ¿cómo usted puede permitir que sus hijos se comporten así? Señor, sus hijos están molestando a todas las personas. Usted debe de controlarlos un poco más. Dice que le dijo él en voz enérgica y fuerte. Fue entonces cuando el hombre, dice, alzó los ojos y dijo en tono suave: oh, tiene razón. Supongo que tendré que hacer algo. Venimos del hospital, dice. Su madre ha muerto hace más o menos 1 hora. No sé qué pensar. Supongo que tampoco ellos saben cómo reaccionar. Ante esta revelación, Covey escribió: de pronto vi las cosas de otro modo. Y como las veía de otro modo, pensé de otra manera, sentí de otra manera y me comporté de otra manera. Mi enojo, mi molestia, mi irritación simplemente desapareció. Interesante historia, ¿cierto? Porque su manera de actuar, de pensar, cambió ante poder ver de una forma distinta. Cuando tú vienes y ves a Dios, tu alabanza y adoración cambia. Cuando tú ves a Dios en medio de tu familia, tu acción y tu pensar y tu comportamiento cambia. ¿Qué es lo que tú estás viendo cuando vienes a la iglesia? ¿Qué es lo que tú estás viendo mientras otros adoran? ¿Qué es lo que tú estás viendo cuando abres la escritura? Mis acciones también demuestran lo que alcanzo a ver. Cambia nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, pero sobre todo cambia nuestra conducta. Quiero invitarle a través de este mensaje a renovar su visión con Dios.
Pedro, en medio de la tormenta, logró dar algunos pasos sobre las aguas, mientras su mirada se mantuvo en el Señor. Pero en el momento que cambió su mirada del Señor, ¿qué pasó? Se empezó a hundir. Sientes que te estás hundiendo en medio de las circunstancias de la vida. Y cuando tú voltees tu mirada a Cristo, volverás a caminar sobre las circunstancias.